Buenas noches a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta ya 15ª edición de ULL Debates. Como saben, un poco el planteamiento de estos espacios de reflexión, de estos espacios de debate, se plantean en torno a un tema, a una problemática global que nos ocupa y nos preocupa. Y a partir de ese planteamiento inicial por parte de un conferenciante relevante en ese tema, se plantea un debate entre expertos, entre los cuales hay algún colega de nuestra universidad, la Universidad de La Laguna, moderados por un periodista. En este caso, la verdad que esta noche el debate es apasionante. Como ustedes saben, el título es Agroecología, un puente hacia el desarrollo sostenible, y ha sido posible pues gracias a la actividad de nuestra cátedra cultural Antonio Bello, que es una cátedra joven, decíamos esta mañana, pero pues con una actividad y un dinamismo altísimo, ¿no? Ahí están pues las jornadas de agroecología, el curso superior de agroecología, ese seminario interinsular que se está organizando en estos momentos, o un título propio en el que también se está trabajando alrededor del ámbito de la agroecología. Y desde luego para este UL Debate no podíamos contar con un panel más excepcional, ¿no? Vamos a contar inicialmente con una ponencia de Miguel Ángel Altieri, y después en la mesa de debate pues vamos a contar también con Clara Nichols, ¿no? Miguel Ángel Altieri y Clara Nichols, pues yo creo que es evidente que son dos referentes internacionales en el ámbito de la agroecología. Clara Nichols es presidenta de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA, y Miguel Ángel Altieri, quien va a iniciar este ULL Debate, pues es profesor de agroecología de la Universidad de California en Berkeley. Y bueno, entre otras muchísimas cosas, podríamos estar mucho tiempo presentándole, pues es autor de lo que muchos sostienen que es pues el auténtico referente, la obra referente internacional en materia de agroecología, ¿no? El libro Agroecología, bases científicas para una agricultura sustentable, ¿no? Que además, en el marco de la cátedra Antonio Bello, pues se ha reeditado, ¿no? Lo cual, pues yo creo que es también una magnífica noticia. La verdad que tanto Miguel Ángel Altieri como Clara Nichols tienen una agenda pues completísima y han hecho pues un esfuerzo importante para acompañarnos esta noche. Posteriormente, en el debate, pues será moderado por el Zenaido Hernández, que además de un magnífico periodista, pues está vinculado a la Consejería de Agricultura de nuestro Gobierno de Canarias. Yo ya simplemente le damos el paso a Miguel Ángel Altieri para que contextualice este ULL Debate. Y desde luego, Miguel Ángel, primero, gracias por estar aquí y por, en fin, brindarnos la oportunidad de conocer tus reflexiones. Miguel Ángel, cuando quiera. Bueno, muchas gracias, señor vicerrector, y también quisiera agradecer al rector que está aquí presente de la Universidad de La Laguna por esta magnífica ocasión de juntarnos todos en una noche para llevar un debate sobre la agroecología, que es una ciencia que hoy en día se perfila como la única alternativa para crear una agricultura, dados los desafíos que enfrenta la humanidad en los próximos decenios. Clara y yo venimos llegando de la FAO en Roma, donde la semana pasada hubo un seminario internacional de la agroecología organizado por esta institución de las Naciones Unidas, donde ellos empiezan a reconocer la importancia de la agroecología. Sin embargo, la plantean como una herramienta más dentro del paquete tecnológico de herramientas como la biotecnología, los transgénicos, los agroquímicos, etcétera, para resolver los problemas de insustentabilidad de la agricultura industrial. Nosotros, por otro lado, planteamos que la agroecología es la alternativa, es un paradigma nuevo
que no necesita de estos otros enfoques, sino que más bien es un paradigma nuevo que se basa, por un lado, en la agricultura tradicional milenaria y también las contribuciones de la ciencia moderna, sobre todo de la ecología, de las ciencias sociales y de la agronomía. Entonces, se me ha pedido que haga un pequeño resumen de referencia de unos 20 minutos para que después podamos proceder a lo que es más interesante, ¿no? Que es el debate, la discusión, las preguntas, etc. Bueno, la agricultura industrial moderna, que ocupa el 80% de la tierra arable, son 1.500 millones de hectáreas en el mundo dedicadas a la agricultura. 80% de estas están dedicadas a monocultivos de gran escala, principalmente de 3 cultivos: maíz, trigo, arroz y también soya, principalmente soya transgénica. Esta agricultura, que ocupa el 80% de la tierra agrícola, solamente produce el 30% de los alimentos que nosotros comemos, pero utiliza el 80% del agua, utiliza el 70% de la energía fósil, produce el 35% de los gases invernaderos y tiene una huella ecológica enorme que, si nosotros calculáramos el impacto ambiental que tiene la agricultura moderna por el impacto de los pesticidas, por la contaminación de suelos, por la desaparición de biodiversidad, de abejas, etcétera, etcétera, y los impactos sobre la salud pública, debido a que los casos de obesidad, por ejemplo, y de diabetes que se están experimentando en muchas partes, están ligadas a esta dieta de la agricultura industrial. Se calcularía que son como aproximadamente $300 por hectárea, los cuales no son cuantificados por la economía, ¿cierto?, convencional, porque son externalidades que lo pagamos nosotros, la sociedad la paga de diferentes maneras. Entonces, lo que necesitamos es una nueva agricultura, una agricultura que, por un lado, sea independiente del petróleo, que no dependa de estas fuentes de energía que son contaminantes, sobre la cual se basan los fertilizantes, los pesticidas, etcétera, que también sean agroecosistemas de bajo impacto ambiental, o sea, una agricultura que sea amigable con la naturaleza, que sea resiliente al cambio climático, es decir, no solamente que trabajemos con la cuestión de la mitigación, sino más bien la adaptación al cambio climático, y que sea una agricultura multifuncional, que no solamente produzca alimentos, sino también conserve culturas, conocimientos, que conserve biodiversidad, que tenga servicios sociales, económicos, culturales, que son fundamentales, que están asociados a esta agricultura más biodiversa. Y por último, que sean la base de los sistemas alimentarios locales. Porque hoy en día, recordemos que en el año 2030, el 80% de la humanidad va a vivir en ciudades. Por lo tanto, las grandes megápolis van a empezar a multiplicarse, las ciudades con más de 10 millones de habitantes van a triplicarse en tamaño, y cada ciudad de 10 millones de habitantes tiene que importar diariamente 6.000 toneladas de alimento, cual tiene que viajar en aproximadamente 1.000 kilómetros en promedio. Imagínense el impacto que tiene eso desde el punto de vista ambiental, el uso de la energía, las emisiones de gases invernaderos, y además de eso, la vulnerabilidad que tienen los países de depender. Tengo entendido que ustedes importan más del 80% de los alimentos. Eso los hace muy vulnerables. La soberanía alimentaria es fundamental y esa es una de las grandes tareas de la agroecología. Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando? Es una agricultura que sea de alta diversidad, que sea de alta productividad y que sea de alta eficiencia. Y esto se logra a través de la aplicación de principios agroecológicos que permitan el diseño de sistemas agrícolas de bajo insumo externo, que no dependan de insumos externos, que tengan altas tasas de reciclaje, altas tasas de integración entre los diferentes componentes. Porque lo que sucede es que la agroecología se diferencia, por ejemplo, de la agricultura ecológica, es que la agricultura ecológica, en su mayoría de los casos, es una agricultura que nosotros llamamos de la sustitución de los insumos. Lo que se cambia es el paquete tecnológico, pero no se cambia la estructura del monocultivo, y por lo tanto la dependencia de insumos externos, orgánicos, botánicos, biológicos, es muy alta. Y eso hace que los costos de producción de esos agricultores sea muy alto, y también sus productos, cuando los venden, también no son accesibles a la mayoría de la gente, sino a las élites. Entonces la agroecología es una ciencia que, por un lado, como decía, integra el conocimiento tradicional, milenario, que en América Latina tenemos la suerte de tener todavía microcosmos de conocimiento milenario, tenemos más de 500 grupos étnicos,
los cuales tienen sus maneras de clasificar la naturaleza, de apropiarse de la naturaleza, y ese conocimiento, ¿cierto?, a través de un diálogo de saberes, que se lleva a cabo con las ciencias que nosotros aprendemos en las universidades occidentales, en estas universidades, ¿cierto? La ecología, las ciencias sociales, etc. Recordemos que nuestro conocimiento no es más de 300 años de viejo, y ese conocimiento tiene más de 10.000 años. Por lo tanto, tiene mucho más experiencia, y por lo tanto, la co-creación del conocimiento es muy importante, porque como decía Clara esta mañana, no solamente se genera conocimiento en las universidades, sino que los campesinos, los productores están constantemente experimentando y produciendo conocimiento, que es fundamental. Y de ese diálogo de saberes emergen unos principios fundamentales, que son los que permiten entonces guiar la creación de estos nuevos sistemas agrícolas, que sean resilientes, que sean biodiversos, que sean productivos, que sean eficientes, etc. Entonces, vemos que a través de los principios agroecológicos, esos toman formas prácticas. Hay diferentes prácticas que se adaptan a los contextos sociales, culturales, económicos, biofísicos de cada región. Por lo tanto, por ejemplo, un principio es la diversidad, pero aquí puede tomar una forma, como en otras partes toma otra forma. Los policultivos, por ejemplo, los sistemas agroforestales, los sistemas silvopastoriles, tienen diferentes formas, diferentes componentes que se caracterizan por las individualidades de cada región. Y esas prácticas entonces son las que ponen en moción los procesos fundamentales para que el agroecosistema se autosubsidie. Por ejemplo, un cultivo de cobertura, una leguminosa que se utiliza como un abono verde, esa es una práctica, ¿cierto? Una práctica de reciclaje, que sería un segundo principio de la agroecología. Eso pone en función una serie de procesos, porque esa materia orgánica empieza a enriquecer el carbono del suelo, estimula la biología del suelo, suprime malezas, fija nitrógeno, etcétera, etcétera, produce biomasa, y eso va creando entonces procesos que son fundamentales para que el agroecosistema funcione. Y para que nosotros veamos esos procesos están funcionando en forma óptima, se desarrollan indicadores junto con los agricultores de manera a poder tomarle el pulso al sistema. Es decir, saber si el reciclaje está funcionando, si hay biodiversidad funcional suficiente, si están los enemigos naturales, los polinizadores, la biología del suelo. Todos estos indicadores nos permiten entonces hacer una lectura de la salud del sistema agrícola. Entonces estos sistemas se caracterizan por ser diversos, integrados, sinérgicos, eficientes y resilientes, sobre todo al cambio climático. Nosotros tenemos, Clara dirige una red iberoamericana de agroecología y adaptación al cambio climático, donde hemos hecho estudios de resiliencia, donde, por ejemplo, ocurren huracanes, por ejemplo, en las zonas del Caribe, y identificamos que, a pesar de que hubo un huracán y que afectó a 5.000 fincas, hay 200 que resistieron. ¿Por qué resistieron esas fincas? Entonces, nosotros tratamos con metodologías especiales, tratar de derivar los principios que explican esa resiliencia de esos sistemas y de esa manera irradiarlos a otros agricultores. Hay un proyecto en el cual vamos a llevar agricultores de Puerto Rico y de Haití a Cuba, los va a llevar Clara ahora en junio, para visitar estas fincas resilientes, con el objetivo de que estos agricultores aprendan los principios y vuelvan a Haití y a Puerto Rico a multiplicar esos principios y de esa manera prepararse para los nuevos huracanes que vienen. Aunque estas islas no tuvieron nada que ver con la creación del cambio climático, son las que están pagando el precio, porque recordemos que están los países productores del cambio climático y están los países receptores. Y esos países productores básicamente debieran invertir muchísimo en ayudar a estos países receptores del cambio climático. Entonces, cuando pensamos qué agricultura existe que se asemeje un poco a estos ideales que mencionábamos anteriormente, que sea amigable con la naturaleza, que no dependa de petróleo, que sea basada en el conocimiento tradicional, etcétera, es la agricultura campesina. Y yo he visto acá que ustedes todavía tienen mucha agricultura tradicional, que está desapareciendo, pero que aún existe. Y a nivel del mundo existen aproximadamente 1.500 millones de agricultores pequeños, que son los que alimentan al mundo, ocupan el 30% de la tierra, pero producen el 70% de los alimentos, y tienen en sus manos 2 millones de variedades de cultivo, adaptados a diferentes condiciones. La Revolución Verde, que fue la que promovió los centros de investigación nacional e internacional, solamente desarrollaron 7.000 variedades. Los campesinos tienen 2 millones de variedades en sus manos, que son la base genética de la agricultura del futuro. Ahora, estos sistemas,
¿Por qué alimentan al mundo? Porque son más productivos. Porque aquí ustedes ven estos gráficos, aquí esto es tamaño de finca. Mientras más cerca hacia la izquierda es una finca de 1 a 2 hectáreas y hacia allá vamos incrementando el tamaño de la finca. Pero esta producción es lo que se llama la producción total. Porque ustedes podrían argumentar, bueno, pero un agricultor comercial que produce papa en 100 hectáreas produce 20 toneladas de papa, mientras que un campesino produce una, porque tiene 1 hectárea. Pero ese campesino, además de producir papa, produce pollos, produce frijoles, produce maíz, produce chanchos, produce queso, produce leche. Eso es la producción total. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a analizar la productividad, lo que tenemos que hacer es una contabilidad correcta, que es la medición de los rendimientos de un solo cultivo no aborda una medida real de la productividad, sino que la productividad total es la medida del output total, todo lo que se produce en una finca. Y eso, además, tenemos que ver que hay externalidades positivas que tampoco se miden. Por ejemplo, si no contaminan el suelo, si secuestran carbono, si conservan biodiversidad, si conservan abejas, etcétera, etcétera. Esas son otras productividades que no están siendo medidas, ¿cierto? Y también porque utilizan sistemas complejos. Esta es la famosa milpa, que es típica de Mesoamérica, donde los campesinos producen maíz con frijol, con calabaza. Y hay una serie de estudios que han demostrado que existen una serie de interacciones ecológicas entre estos cultivos. Por un lado, el frijol fija nitrógeno, se lo pasa al maíz por asociaciones micorríticas. El maíz es hospedero de predatores de las plagas del frijol, que la calabaza cubre el suelo y suprime las malezas, etcétera, etcétera. Hay una serie de interacciones ecológicas que permiten que el sistema sea más productivo, y la productividad se mide con un índice que nosotros llamamos el uso equivalente de la tierra. Si ustedes miran aquí maíz, frijol, ¿cierto? Podrían concluir que el monocultivo es más productivo que el policultivo, porque resulta que el maíz monocultivo produce 4.000 kilos y mientras tanto que en el policultivo produce 3.000. Pero resulta que lo que estamos haciendo es sobreponiendo dos sistemas. Cuando hacemos eso, nosotros utilizamos esta fórmula donde colocamos el rendimiento del maíz en policultivo sobre el rendimiento del maíz en monocultivo más el rendimiento del frijol en policultivo sobre el rendimiento del frijol en monocultivo más la calabaza, más los tomates, cualquier otro cultivo que existan, y cuando sale el valor mayor que 1, como en este caso 1.5, significa que yo necesito 50% más tierra de monocultivo para igualar la misma cantidad de producción en una unidad de 1 hectárea. Por ejemplo, necesitaría 1.5 hectáreas de monocultivo para igualar la productividad de una hectárea de policultivo. Y esto se da por la mayor eficiencia en la utilización del agua, de los recursos de nutrientes, de la energía solar, etc. Los agricultores también, como decía, conservan una tremenda diversidad genética y muchas veces lo que ellos hacen, muy característico, por ejemplo, de los Andes, donde los campesinos mezclan las variedades. También lo hacen los indígenas, por ejemplo, en Chile, en Temuco, en la zona de Araucaria, aunque el trigo no era un cultivo nuestro, sino que lo llevaron los españoles. Sin embargo, los campesinos lo que hacen es que seleccionaron variedades que las siembran en mezclas, en sistemas de mezcla, donde eso tiene una serie de adaptaciones, es adaptativa esta estrategia, y una de ellas es la resistencia contra enfermedades, porque lo que sucede es que cuando nosotros mezclamos las variedades, la incidencia de las enfermedades se disminuye comparado con los monocultivos que tienen una sola variedad. Entonces, ¿cómo escalonamos la agroecología? Porque la agroecología existe, la practican los agricultores, y lo que hay que hacer ahora es escalonarla, o sea, hay que llevarlas a miles de agricultores. Y hay varias estrategias. Una es restaurando los sistemas tradicionales, que todavía existen, los microcosmos, ¿no? Por ejemplo, los guaruguarus, que son sistemas que existen a 3.500 metros sobre el nivel del mar en la zona de Puno, son sistemas que han sido revividos. Hay más de 1.200 hectáreas reconstruidas. ¿Por qué? Porque estos sistemas tienen ventajas contra las heladas. El agua absorbe el calor durante el día, la libera en la noche y cambia el microclima. Y es posible producir cultivos en medio de heladas. Entonces, los agricultores están interesados en volver a reconstruir estos sistemas. O los bancales, que ustedes tienen bastante. Hubo muchos bancales abandonados también en los Andes. Hoy en día están siendo reconstruidos y hay muchos estudios que han demostrado que cuando se recuperan estos bancales, la productividad de las papas y de la oca y del uyuco y del amaranthus y de otros cultivos andinos se triplica debido a los efectos hidrológicos y también microclimáticos y de conservación de suelo de estos sistemas. También
hay mucho trabajo en América Latina con la recuperación de los cultivos que se están erosionando, las variedades tradicionales. Estas son mujeres huilliches, son indígenas. Esta es una señora que debería haber recibido el Premio Nobel de la Paz, en mi opinión, porque ella guardó 120 variedades tradicionales de papa y fue la que pudo realimentar con sus papas chilotas, que es un centro secundario de origen de papas, a las comunidades campesinas, enseñándoles a reintroducir estas papas, porque lo que sucedió fue que cuando vino el golpe militar en Chile, toda la extensión agraria fue privatizada. Durante Allende, aunque impulsaron la Revolución Verde de los socialistas, lo que sucedió fue que por lo menos les daban los insumos gratis. Cuando entró la dictadura, se privatizó todo y ya no les daban gratis los insumos de fertilizantes y fungicidas. Entonces estos campesinos no pudieron mantener las variedades mejoradas porque necesitaban de los insumos. Entonces estas campesinas fueron las que reintrodujeron, ¿cierto?, esta diversidad genética, creando junto a una ONG bancos de semillas comunitarios, donde los campesinos entonces reintroducían esta diversidad genética, las seleccionaban las diferentes variedades, las reintroducían en sus campos y de esa manera entonces, utilizando prácticas nativas de agricultura, autóctonas de agricultura, permitieron entonces que se lograra la reintroducción de la diversidad genética en toda una área de Chiloé, que hoy en día ha sido declarada un sistema ingenioso de patrimonio agrícola mundial, que es una categoría de la FAO parecida a una categoría UNESCO de patrimonio. La otra es aprovechando las oportunidades que surgen de las crisis. Para nosotros en América Latina ha sido muy emblemático Cuba, por varias razones, pero una de ellas fue que ustedes saben que cuando vino el periodo especial que se llamó la crisis, cuando el bloque socialista cae y las relaciones con la Unión Soviética ya se acaban, ya la Unión Soviética no les envía el petróleo y los fertilizantes a cambio de azúcar, ven que hay una caída en la importación de más del 60%, 70% de petróleo, de fertilizantes, etc. Imagínense que mañana le cortamos la entrada a los fertilizantes, pesticidas y petróleo a las islas, ¿qué pasaría, no? Bueno, colapsa todo. En Cuba colapsó, pero colapsó la agricultura industrial, porque Cuba tenía una agricultura mecanizada que no tenía nada que envidiarle a Estados Unidos. Tenían tractores, tenían de todo, pero esa agricultura en esas empresas estatales fracasó porque ya no tenían los insumos. Entonces ustedes ven que los que sacaron la cara frente a la crisis fueron los campesinos. Aquí en las barras más claras son la contribución de los campesinos antes del periodo especial para la producción de frijol, arroz, maíz, etc. Las barras negras son después, cuando no había fertilizantes, cuando no había pesticidas. Ahí es cuando los campesinos sacaron la cara, porque ellos habían estado produciendo sin insumos por mucho tiempo. Y existe una asociación que se llama la ANAP, que son más de 130.000 agricultores, que han promovido la agroecología basada en estos ejemplos de estos faros agroecológicos que se llaman los pequeños agricultores exitosos, utilizando diferentes prácticas agroecológicas. Y un ejemplo, entre los 130.000, es por ejemplo esta familia de Casimiro, que en Santi Espíritu, donde a través de un proceso de reforma agraria recibe tierra y rediseña esa finca para crear un sistema de 10 hectáreas con rotaciones de cultivos, con sistemas agroforestales, con una cantidad de living fences, ¿cómo se dice? De cercos vivos, multifuncionales, etcétera, etcétera. Y aquí lo que ha sucedido es que ustedes pueden ver que la curva azul es la productividad total de la finca. En el año 1995 solamente producían 2 cultivos, producían solamente tabaco y maíz. En el año 2015 producen 27 cultivos diferentes y ustedes ven que la franja naranja, la curva naranja, es la dependencia de insumos externos. O sea, bajaron la dependencia a 0, solamente por el diseño del sistema agroecológico que permitió que el sistema se subsidiara su funcionamiento. Y los datos demuestran de que ellos son capaces de producir suficiente proteína por hectárea por año para alimentar a 34 personas. Como tienen 10 hectáreas, pueden alimentar a 340 personas en 10 hectáreas con una eficiencia energética de 30, es decir, colocan una kilocaloría y sacan 30 de fuera. No existe ninguna otra agricultura más eficiente que esta. Esta es la agricultura basada en la energía solar, en la labor humana, en la labor animal,
y esa agricultura es la agricultura del futuro, si queremos hacer una agricultura independiente del petróleo. Y también se ha demostrado que estos sistemas más diversificados, tanto en Cuba como en Centroamérica, son más resilientes al cambio climático. Hoy en día, el Caribe y Centroamérica está siendo cada vez más azotada por huracanes, y esto sucedió, por ejemplo, durante el huracán Mitch en Centroamérica. Ustedes ven que el daño fue principalmente por deslaves de los agricultores que seguían monocultivos. Yo estuve en esta zona, caminé 150 metros más y me encontré con esta finca que no fue afectada por el huracán porque tenían prácticas de conservación de suelo, cobertura de suelo, abonos verdes, sistemas silvopastoriles, agroforestales, etc. Y aquí los datos demuestran que en Honduras, principalmente donde azotó más fuerte el Mitch, las fincas con prácticas agroecológicas fueron menos susceptibles, resistieron más el impacto que las fincas de monocultivo. Lo otro que nosotros hacemos constantemente es aprender de la innovación campesina. Como decía, cuando nosotros vamos al campo nos damos cuenta que estamos muy detrás de los campesinos. Lo que nosotros hacemos es como documentar que lo que ellos están haciendo es correcto, realmente. Y aquí hay un par de ejemplos que les quería mostrar. Este es un sistema de coberturas vivas, de una mezcla que ellos hacen los campesinos del sur de Brasil, donde siembran 7 coberturas y después le pasan lo que se llama una rolofaca, que es una especie de aplanadora que básicamente deja como un colchón en el suelo. Y sobre este colchón de cobertura, entonces ellos entran con un instrumento de labranza mínima, de tiro animal, y siembran su frijol, su maíz, como están viendo ahí, que emerge entonces sin la presencia de maleza. Aquí no hay maleza, solamente los residuos y los cultivos. Y la razón por qué no existen malezas es porque estos cultivos de cobertura, cuando se empiezan a descomponer, empiezan a liberar unas sustancias químicas que es ácido butírico y otros compuestos, que son alelopáticas, es decir, inhiben la germinación de todas las plantas. Y el 99% del banco de semillas de maleza está generalmente en los primeros 2 centímetros de suelo, por lo tanto actúa como un herbicida. ¿Y por qué no afecta al cultivo? Sí lo afecta, pero lo que pasa es que los agricultores se dieron cuenta que había que sembrar más profundo. Entonces siembran su frijol y su maíz a 3 o 4 centímetros y emergen libres del efecto de la capa tóxica. Otro ejemplo, estuvimos en Costa Rica, donde nos dijeron que no era posible producir tomate orgánico o ecológico. Y encontramos un campesino que lo estaba haciendo. La razón por qué no se podía es porque hay mosca blanca que ataca y que atrae y que transmite un virus. Y este campesino está produciendo tomates, como ven ahí, pero ustedes dicen, bueno, ¿dónde está el tomate? Bueno, ese campesino lo que hizo es que escondió el tomate dentro del cilantro. Entonces, ¿qué pasa? Que las plantas no se hacen aparentes a la colonización de las moscas blancas por el olor y por el color. Entonces se pierde la mosca blanca y no encuentra el tomate. Y ese tomate después crece y ellos cosechan el cilantro, dejan algunas plantas para que florezcan y atraigan ciertos insectos benéficos y de esa manera entonces maneja el sistema. Este agricultor hizo una tesis de PhD, en mi opinión, y bueno, ahí está la innovación, tenemos mucho que aprender. La otra es la creación de los que nosotros llamamos los faros agroecológicos. O sea, se juntan campesinos con científicos, con investigadores y crean módulos de producción integrada. Este es un ejemplo en Cuba también, donde en el Instituto Pasto Forraje se diseñó un sistema que tuviera 75% de ganado y 25% cultivo. No tengo tiempo en entrar a explicarles cómo se maneja, pero esta es una visión del sistema. Y aquí lo que se dio cuenta después del análisis es que, por un lado, después de 3 años de que el diseño empezó a funcionar, se incrementó la producción de 4 a 5 toneladas, ¿cierto? La producción de energía también se incrementó, pero miren ahí donde dice mano de obra humana, dice human labor, bajó de 569 a 359. ¿Por qué? Porque cuando empieza a funcionar la rotación y los servicios ecológicos del diseño agroecológico empiezan a funcionar, ya no se necesita tanto mano de obra. Ya no necesito echarle 10 toneladas de compost al año. Ya no necesito estar deshierbando, porque resulta que con las coberturas, con las rotaciones, empieza a romper el ciclo biológico de las plagas, de las malezas, etc. Y eso baja los niveles de mano de obra. Entonces es un mito, porque mucha gente dice, bueno, es que la agroecología es esclavizante. Bueno, por un lado genera empleo eso, ¿no? Pero por otro lado, no es verdad si nosotros diseñamos bien un sistema que sea más intensivo en mano de obra. Y este otro ejemplo de un sistema en Cuba, donde hoy en día se está entregando tierra, porque el gobierno está entregando hasta 3 hectáreas
en las zonas, en los perímetros de la ciudad a 10 kilómetros, y hay 100.000 peticiones de tierra, y de las cuales 60% vienen de jóvenes. El problema principal que tienen los jóvenes hoy en día que quieren volver al campo es que no tienen acceso a tierra. Entonces, si les dan tierra, muchos de ellos vuelven. Y este es un grupo de jóvenes, una familia joven, que estableció, ¿cierto?, un diseño agroecológico, que no tengo tiempo de explicarles todo el diseño, pero básicamente lo que sucedió aquí es que ellos en 3 años, si ustedes miran el promedio de la provincia y el promedio de 2014, ellos incrementaron la producción de sus cultivos sin ningún insumo externo comparado con el promedio de la provincia, que en su mayoría es agricultura convencional. Por lo tanto, de nuevo, otra evidencia clarísima de que esto es importante. Y lo otro que está surgiendo a nivel mundial, de manera de poder también democratizar el sistema alimentario, sobre todo en los barrios más pobres, es la agricultura urbana. Y los pioneros en eso también fueron los cubanos. ¿Por qué? Porque cuando vino la crisis no había gasolina ni transporte para traer la comida de las zonas rurales a las zonas urbanas. Entonces se fomentó la agricultura urbana, 50.000 hectáreas de agricultura urbana, con un promedio de producción de 20 kilos por metro cuadrado por año. Todo manejado de forma agroecológica, produciendo hasta el 35% de las necesidades de hortalizas y de animales menores como huevos y gallinas en las ciudades. Aquí tienen un ejemplo, un organopónico que estaba produciendo 18.44 kilos por metro cuadrado, con diseños durante todo el año, con diseños agroecológicos, rotaciones, asociaciones, etc. Y nosotros en California, con Clara, damos cursos de agroecología y de agricultura urbana, y estos son ensayos que hacen los estudiantes en la finca de la universidad, y el que no produce 10 kilos por metro cuadrado no pasa el curso. Es la mitad de lo que producen los cubanos. Y interesantemente lograron, por ejemplo, unos estudiantes en una parcela de 100 metros cuadrados, una producción total de 27.000 kilos. 27.000 kilos cuando empezaron a adicionar durante todo el año todo lo que se produjo en ese sistema. O sea, el potencial está ahí, no hay razón porque hayan desiertos alimentarios. Por ejemplo, nosotros vivimos al lado de una ciudad que se llama Oakland, donde están las minorías, los afroamericanos, los latinos, donde no tienen acceso a comida fresca, y sin embargo la ciudad tiene más de 400 hectáreas de tierra abandonada que se podría colocar para hacer agricultura urbana con los diseños que hemos aprendido en Cuba. Bueno, ¿y cómo se transfiere este conocimiento? Porque resulta que el problema que hay es que por mayor voluntad política que exista a nivel de las instituciones, las universidades, los centros de investigación, los centros de extensión, es que el 90% del personal que trabaja en esas instituciones está formado en la Revolución Verde. Hay que hacer como un rebobinaje de todo el personal para poder promover la agroecología. Entonces la agroecología se ha promovido hasta el momento por el sistema campesino a campesino, que es un sistema horizontal de pedagogía y de transferencia de conocimiento entre campesinos, muy basado en la metodología de Paulo Freire. Entonces, lo que sucede es que viene un campesino, por ejemplo, en una comunidad, una promotora, un promotor que sabe una técnica específica, le enseña a otros miembros, empiezan con una cosa sencilla, siempre con el suelo, la conservación del suelo, la mejoración del suelo, y después cada uno de esos campesinos se transforma en un promotor que entrena a otros 10, y de esa manera se va multiplicando el efecto de la transferencia de este conocimiento. Por ejemplo, aquí vemos el ejemplo de la muguna, que se esparció a más de 45 familias en menos de 2 años en todo Honduras. Y lo otro que está sucediendo es la recuperación de los territorios. Es decir, el acceso a la tierra es fundamental, pero también una vez que se controla la tierra hay que defenderla contra la penetración de los grandes intereses, porque en América Latina tenemos efectos las plantaciones forestales, tenemos las grandes siembras de soya, de maíz y la minería, que también es otra fuerza que está alterando los paisajes. Entonces, hay varias maneras como se está haciendo esto. Por un lado, campesinos, por ejemplo, esto en la Mixteca, en Oaxaca, donde los campesinos, ¿cuál es su futuro? Irse al norte, donde los va a meter en la cárcel Trump, o irse a la Ciudad de México, a bolsones de pobreza. Entonces lo que hacen es quedarse ahí. Y para eso tienen que recuperar esos paisajes que han sido degradados a través de diferentes técnicas de conservación de suelo, de cosecha de agua, etcétera, que les permite entonces revigorizar, ¿cierto?, sus sistemas productivos. Y en un periodo de 5 años plantaron más de 1 millón de árboles nativos en una zona, y más de 1.000 agricultores han sido entrenados y no menos de 500 hectáreas fueron restauradas
a picota, a mano, sin ninguna ayuda de ningún gobierno. Por otro lado, hay ejemplos, por ejemplo, en Colombia, donde se ha logrado la recuperación en esta comunidad que se llama Bellavista, que está en el Dobio, en el Valle del Cauca, en la zona alta de la cordillera occidental, donde ustedes ven que la comunidad en la cual se involucraron niños, mujeres, etc., recuperaron las cuencas de manera de recuperar el agua, porque antes no tenían agua, y ha fortalecido su sistema productivo, ha fortalecido la calidad de la vida en esa zona, y también los ha hecho inmunes a los problemas de la violencia. Porque de alguna manera, una vez que estos territorios se reconquistan ecológicamente por las comunidades, se crean como espacios de paz, que no permiten la entrada de agentes externos que perturben ese proceso. Entonces, una de las propuestas que tenemos para el gobierno de Colombia, porque Clara es colombiana, es justamente estudiar estos casos para difundirlos ahora que está en el proceso de paz donde se le está entregando tierra a los guerrilleros de las FARC. Y bueno, la agroecología ya no está solo en la mano de la academia, sino que ya pasó a manos de los movimientos sociales. La Vía Campesina, por ejemplo, que es el movimiento más grande de América del mundo de campesinos, ya toma la agroecología como una parte fundamental de su propuesta de soberanía alimentaria y dicen que tiene muchas ventajas porque alimentos sanos para la población local, mejora los medios de vida y las culturas rurales, es resiliente al clima, es menores costos de producción, lo que incrementa la autonomía y lo saca de la deuda, etcétera, etcétera. Hay una serie de ventajas que ya los campesinos, las organizaciones, están reconociendo que es importante. Y la declaración última de la Vía Campesina del 2015 dice que ellos ven la agroecología como una forma de resistencia frente a las fuerzas que los están afectando y que la ven como un pilar clave en la soberanía alimentaria porque ofrece muchos caminos para salir de las crisis múltiples que los afectan. Y debido a estos movimientos sociales han empujado a los gobiernos de turno para que creen leyes de agroecología. Brasil, por ejemplo, tiene una ley nacional de agroecología, Uruguay está creando una ley nacional de agroecología, Ecuador tiene en su constitución aspectos que tienen que ver con la soberanía alimentaria, la agroecología, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de Brasil, por ejemplo, existe como parte de esta ley, que no se está aplicando mucho hoy en día por el nuevo gobierno que está ahí en turno, pero sin embargo hay ciertos municipios, 2.000 municipios que están participando en la compra del 30% de la comida que producen los campesinos para alimentar las escuelas y los hospitales. 45 millones de niños al día, solo en el sur de Brasil, se están alimentando con este sistema de agricultura ecológica de los campesinos. Y aquí ven ustedes entonces que los campesinos no solamente les pueden ofrecer a los niños lechugas y tomates, sino que también tienen que crear, ¿cierto?, con consumidores alianzas para también crear microempresas que produzcan leche, que produzcan jamón, que produzcan queso, etcétera, etcétera. Y existe entonces el potencial de la agroecología de transformar los sistemas alimentarios para de esa manera fomentar el bienestar económico, la justicia social y unos sistemas que sean más equitativos y saludables. Entonces, ya para ir terminando, Van der Ploeg, que es un sociólogo rural holandés, él plantea de que los sistemas alimentarios están estrangulados por los imperios alimentarios, las multinacionales que controlan qué producen los campesinos, cuánto producen, para quién producen, y también los consumidores, porque están metidos aquí los grandes mercados, ¿cierto?, los grandes supermercados, que determinan qué consumen los consumidores, la calidad de la comida, el precio de esa comida, y él lo que plantea es la creación de un bypass, o sea, un mecanismo alternativo donde se crean alianzas solidarias entre productores y consumidores que, aunque operan dentro de una economía capitalista, no se rigen totalmente por las leyes del capitalismo y de la lógica del mercado, sino más bien por relaciones solidarias. Y un ejemplo concreto es Ecovida, que es una red de consumidores y productores, ¿cierto?, donde hay aproximadamente 180 municipios participando en el sur de Brasil, 2.400 familias de agricultores organizados y miles de consumidores, de los cuales básicamente se establecen estos vínculos de solidaridad y los alimentos. Entonces, el sistema alimentario se democratiza porque ya puede ser accesible no solo a la clase media que puede pagar, ¿cierto?, los productos orgánicos caros, sino más bien
productos más baratos que son accesibles para todos. Bueno, yo quería terminar aquí, porque estamos en una universidad, que es importante que las universidades empiecen a abrazar la agroecología e incorporarla de forma seria en su currículum. No falta que hagamos un cursito de agroecología dentro del currículum, sino que tiene que permear toda la carrera, porque el objetivo de la agricultura es modificar los ecosistemas, hay que tener una sólida base ecológica, pero también son sistemas sociales y tenemos que tener esa sensibilidad social frente a estos cambios tecnológicos que estamos realizando, porque el cambio no es solamente tecnológico, sino también social, político. Entonces, las universidades agrarias han organizado programas de estudios y cursos a lo largo de líneas disciplinarias especializadas, por lo que los componentes biofísicos y socioeconómicos se estudian en forma separada. Ya no podemos seguir estudiando las cosas separadas porque todo está interrelacionado. Tal enfoque ha impedido a los estudiantes abordar la complejidad de la agricultura desde su punto de vista de diferentes dimensiones, y las universidades no han sido capaces de formar líderes capacitados para hacer frente a los desafíos agrícolas de hoy, que han pasado de ser meramente técnicos a ser más complejos con dimensiones sociales, culturales, políticas y económicas. Y para eso entonces la agroecología nos entrega esa herramienta que nos permite una comprensión más transdisciplinaria de la producción agrícola y un profundo conocimiento de las diversas fuerzas que influencian al sistema alimentario, lo que implica estudios holísticos, agrarios, que analizan la relación entre la agricultura, el medio ambiente, la sociedad, la economía, etcétera, etcétera. Es a través de esta comprensión más profunda de la realidad socioecológica que las puertas se abrirán a nuevas opciones de diseño y gestión de las opciones agroecológicas y políticas, a tono con las necesidades de los agricultores de pequeña escala y los objetivos de una agricultura verdaderamente sostenible que promueva la soberanía alimentaria y la resiliencia de los agroecosistemas. Entonces, la agroecología es una ciencia que tiene sus dimensiones ecológicas, sus dimensiones sociales y que trabaja a diferentes escalas, a nivel de parcela, de campo, de paisaje, de regiones. Por lo tanto, la visión es muy amplia, como también puede ser muy angosta, pero siempre desde un punto de vista interdisciplinario. Y para eso entonces necesitamos formar nuevos técnicos, nuevos profesionales del agro, que tengan una sólida formación teórica y conceptual en agroecología y desarrollo sostenible, incluyendo conocimientos prácticos, porque desgraciadamente hemos visitado muchas facultades de agronomía nosotros en todas partes, y aunque tienen tierra, los estudiantes no practican y las cafeterías de esas universidades no producen la comida en su propia universidad. Entonces tenemos que empezar por casa, dar el ejemplo, ¿cierto? Tener conocimiento y habilidades para descifrar interacciones complejas y capacidad para diseñar, gestionar y evaluar agroecosistemas diversificados y resilientes. Una base sólida de métodos cuantitativos para evaluar el desempeño de los sistemas agrícolas y analizar e interpretar los datos científicos. Capacidad para integrar equipos multidisciplinarios. Tenemos que saber interactuar con otras disciplinas y tomar parte en procesos participativos que incluyan a los agricultores y que incorporen explícitamente las relaciones multiétnicas y de género. Reconocer las formas tradicionales de la agricultura que permite movilizar las capacidades tecnológicas y recursos locales para el desarrollo endógeno, o sea, integrar el conocimiento del pueblo, de la gente. Una alta capacidad de sistematización y evaluación de las experiencias de desarrollo local exitosas para poder escalonarlas, y una capacidad para comprender y actuar consecuentemente con los procesos económicos, sociales, culturales y políticos que favorezcan el desarrollo local sostenible a través del empoderamiento de los grupos sociales. Muchas gracias. Bueno, no sé si se oye, creo que sí, ¿verdad? Vamos a iniciar a continuación lo que viene a ser el debate ULL. El diplomático Miguel Ángel Moratino ha sido, previo a esta cita, quien ha ocupado este mismo lugar como figura estelar, y a lo largo de este curso, con el buen hacer de la Universidad de La Laguna, en este mismo espacio, en este Paraninfo tan histórico, hemos tenido a Samir Amir, a Yaro Batle, a Miguel Ángel Tobías y a otros muchos conferenciantes que
han dado buena cuenta de su trabajo y han favorecido el diálogo. Por eso, desde ahora les queremos animar, vamos a ver si el modelo y el tiempo nos ayuda para que no se convierta esto en una simple exposición de conceptos y sirva para eso, para el debate, para el desarrollo del encuentro entre ustedes y quienes están ahora mismo participando. Lo van a hacer de inmediato y mi labor aquí es simplemente la de conducirles y de favorecer que esto se desarrolle dentro de mis limitadas capacidades con la mayor agilidad posible. Eso sí, hay dos modelos, les agradecería que optáramos por el que viene siendo el establecido. Armando ha facilitado, les va a facilitar unos papelitos, unos cartones para que puedan anotar las preguntas, pero podríamos también conseguir el que alguno interviniera. Esto tiene un riesgo, y es que algunas veces, todos lo sabemos, quienes quieren participar se convierten en conferenciantes, y esto podría terminar mañana por la mañana o por la tarde. Entonces, creo que tampoco ustedes se merecen el que les castiguemos con otras conferencias. Las que van a tener o las que ya hemos tenido son magníficas. Por lo tanto, sería bueno que colaboráramos todos. Si alguien quiere intervenir, nos podríamos permitir eso, 2 o 3 preguntas breves, concisas y que fueran siempre de interés, pero a gusto del consumidor. El agradecimiento al rector, al vicerrector, a todo el equipo de la universidad, a la gente del Paranifo desde ahora, por el esfuerzo que constantemente realizan, y desde aquí señalar que esto que hoy vamos a celebrar forma parte de un seminario, el Seminario Interinsular, que lleva además el nombre de un ilustre tinerfeño, de un gran investigador, Antonio Bello, y que es posible por el continuado esfuerzo que desde hace ya muchísimo tiempo viene desarrollando la Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible, la FIAE. José Luis Porcuna, su representante, su presidente en estos momentos, Mary Jaime forma parte, Elisía está directamente involucrado, y en ediciones anteriores, en otras actividades hemos tenido aquí a figuras tan importantes como Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz y otros. Hoy es para nosotros un enorme placer el tener, como ya ahora mismo acaban ustedes de escuchar, a Miguel Altieri, más de 40 años o casi 40 años en la docencia, en Berkeley, en los Estados Unidos, autor de libros que son indiscutibles y que son base para la agroecología, el conocimiento y la divulgación, y por supuesto igual de importante para nosotros es recibir hoy aquí a Clara Nicholl, que está con nosotros. Gracias, evidentemente sin menospreciar, todo lo contrario, a quienes formando parte por la cercanía de nuestro entorno, de nuestra sociedad, están igualmente dispuestos a participar con nosotros, como es la directora científica de LICIA. Ella es veterinaria, doctora en veterinaria, ha dirigido además a nivel internacional la Asociación del Caprino. María del Rosario Fresno, muchísimas gracias. Un ingeniero agrónomo que hoy, cuando proyectaba hace un momento Altieri las imágenes de Perú, de Cuba, pues inmediatamente las referencias llegaban a su trabajo, porque a él se debe en buena parte el que hoy, por ejemplo, las papas antiguas de Canarias tengan denominación de origen, y está al frente del área de Agricultura del Cabildo como jefe de servicio. Domingo Ríos, muchísimas gracias. Y qué decir del centro universitario de esta misma casa, donde se imparten los estudios de agronomía y que cuenta desde hace unos años con el buen trabajo de su directora, doña Ángeles Camacho, también muchísimas gracias. Yo creo que inmediatamente vamos a empezar ya a que, bajo esa pregunta común que es un puente hacia el desarrollo sostenible, cada uno de los que están aquí hoy, sin mesa por delante, una mesa chiquitita, queremos que de esa manera se rompa y que sea mucho más directo el intercambio. Ya creo que lo ha desarrollado con todo detalle Miguel Altieri, pero no hemos escuchado a Clara Nicholl, y vamos a pedirle que inicie esta pequeña intervención antes de favorecer el intercambio con quienes hoy nos honran participando en este debate, sobre ese puente, porque este es el título que hemos elegido, hacia el desarrollo sostenible. ¿Cómo lo podemos entender? Quien además está
bueno, pues formando parte de una importantísima institución que es el Centro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible, el CLADES, que es la más veterana de las instituciones que en este campo, en el desarrollo sustentable, existen. Abarca muchísimos centros y a muchos investigadores de Latinoamérica. Clara tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos, buenas noches a todos y todas. Yo quisiera empezar por plantear dos cosas fundamentales. Uno, la agroecología como ciencia y el desarrollo rural sustentable como proceso para alcanzar objetivos muy claros. La ciencia, como Miguel lo explicó, es una ciencia holística que nos da las herramientas metodológicas para entender los agroecosistemas, para manejarlos, para diseñarlos y también para criticarlos, porque no solamente con la agroecología se puede mirar lo bueno, también con una mirada agroecológica podemos ver cuáles son los sistemas que son insustentables o por qué no son resilientes o por qué son vulnerables, que estoy hablando aquí de la crítica que tenemos hacia la agricultura industrial insustentable a nuestra forma de ver. Esta ciencia nos da esos elementos para poder caminar, para alcanzar esos objetivos del desarrollo, que tal vez son dos palabras, desarrollo y sostenible, son palabras muy plásticas que cualquier persona las puede utilizar y por eso, por lo menos nosotros en nuestros cursos y en nuestras discusiones, tenemos que definir cuál es el desarrollo que queremos y cuál es la sostenibilidad que queremos, porque tanto nosotros como la FAO y las multinacionales hablan de agricultura sustentable. Entonces, cuando nosotros definimos con la agroecología cuál es la sustentabilidad que queremos, inclusive pensamos más porque las sostenibilidades son con objetivos de esperanza, de que de las futuras generaciones puedan seguir produciendo sano, que los recursos naturales se mantengan, que se mantenga la cultura, que sea socialmente aceptable, pero desafortunadamente con las amenazas que tenemos de lo que Miguel planteaba de la minería, de las plantaciones, del despojo de tierras en muchas de nuestras regiones, tenemos que pensar en cómo ese desarrollo se cristaliza más a nivel local, con territorios. Y por eso pienso que es mucho mejor hablar de resiliencia. ¿Cómo nos vamos a hacer que esos sistemas sean más resilientes, no solamente al cambio climático, que es una gran amenaza, pero cómo pueden ser más resilientes a las amenazas de la globalización, a las amenazas de la minería, a la amenaza del acaparamiento de tierras por grandes corporaciones? Y creo que uno de los fundamentos es pensar en la soberanía alimentaria a nivel local primero y después abrirse a ciertas negociaciones de tipo comercial, no solamente para exportar, pero también a nivel nacional. Entonces, creo que ese puente que ustedes en el título lo pusieron, demarca muy bien cómo la ciencia nos da los elementos para poder avanzar. Y no todo el mundo tiene que ser agroecólogo, no todo el mundo tiene que estudiar agroecología. Cualquiera que estudie ingeniería o sociología o cualquier otra carrera, pero que comparta esa visión de mundo diferente y que esperamos que nuestros nietos y nuestras futuras generaciones puedan participar, tienen un punto de contribución para poder avanzar en ese camino hacia esos objetivos que queremos. La verdad es que el tema es tan amplio, seguramente que todos ya desde ahora estarán deseando que concretemos más, que lleguemos a algún punto de acuerdo, de coincidencia, de referencias también a lo que se está haciendo en Canarias, lo que aquí forma parte del trabajo constante o de las inquietudes que tienen nuestros centros, como es el caso del ICIA, el Centro de Investigación, donde afortunadamente la agricultura ecológica con el equipo de María Jaime está desarrollando una importante labor. Este seminario es solo digamos, una parte de las distintas actividades que a lo largo del año se vienen desarrollando y seguramente que muchos de los que están aquí lo conocen porque han participado en los cursos, lo siguen haciendo
en los intercambios que se realizan desde la estructura generada aquí en Canarias, interconectada desde aquí con otros centros a nivel internacional y, por supuesto, con la proyección que los alumnos han tenido y tienen en puntos de importancia, como ahora mismo se señalaba, tanto en América, como es el caso de Cuba, donde los intercambios son afortunadamente fluidos, o con el vecino país de Marruecos, con los que también desde aquí, a través del propio centro, se mantiene una intercomunicación. El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, su directora científica, lo que estamos haciendo, lo que podemos hacer dentro de lo posible, del arte de lo posible. María de Rosario Fresno, un saludo. Adelante. Gracias, buenas noches. Gracias a la universidad por permitir que el ICIA pues, esté colaborando en muchas de las actividades que se están haciendo. Lo primero, Zenaido, pues gracias por tus palabras, pero el que fue presidente de la Asociación Internacional del Caprino fue Juan Capote, bueno. Mi colega y nuestro querido compañero. Yo realmente mi trabajo, como muchos de ustedes saben, se ha centrado fundamentalmente en los quesos y los productos vinculados a las razas locales. Bueno, el ICIA, por si alguien no lo conoce, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, pues un instituto que nuestro objetivo es la investigación agraria, la formación especializada y la transferencia de nuestros conocimientos. Entonces, cuando pues yo empecé a estudiar temas de agroecología, que bueno, ayer tuvimos dos conferencias maravillosas, me di cuenta que desde el instituto llevamos muchos años trabajando en agroecología, desde nuestro departamento de producción animal, que a veces no nos damos cuenta. O sea, nuestros trabajos han sido caracterizar las razas para evitar que se hibridaran y también tuvimos un esfuerzo importante en evitar que entraran sobre todo razas de fuera de pequeños rumiantes que hubieran sido un desastre. O sea, así podemos ahora presumir de que tenemos pues, muchas razas locales, tanto las 3 caprinas como las 3 ovinas, las 2 bovinas, el cochino negro, nuestros perros. Incluso ahora estamos empezando a trabajar en temas de dromedario, del camello canario. O sea, que realmente, sin darnos cuenta, muchos de nosotros estamos trabajando en agroecología, en la caracterización de razas. Luego, en el caso de nuestros quesos, por ejemplo, nosotros todos los trabajos han sido enfocados a reconocer el trabajo de los productores, a su sabiduría, a evitar que hubiera un queso canario, sino buscar los factores que diferencian los quesos canarios y además que los hacen únicos en el mundo. Y así nuestras DOs, a diferencia de otros sitios, están vinculadas a nuestras razas y además al sistema tradicional de alimentación. Por ejemplo, Pilar Méndez pues lleva toda su vida trabajando en defender los forrajes como elementos importantísimos para el autoabastecimiento, que nosotros, ustedes saben que importamos prácticamente toda la alimentación animal. Luego, cuando ya hace 2 años que asumí la dirección científica, pues empecé a estudiar más lo que trabajaban mis compañeros. Y bueno, qué decir de los primeros trabajos de gestión integrada de plagas, de lucha biológica, pues se hicieron también en el ICIA, con el doctor Aurelio Carnero. Luego, pues tuvimos a Tomás Alcoberro, con todo el desarrollo de la agricultura ecológica. Seguimos trabajando en la línea de la gestión integrada de plagas, Estrella, Ana Piedrabuena, Felipe. Luego, en salud del suelo, pues ya se han ido ampliamente de todo nuestro trabajo, de nuestros inóculos, del banco de inóculos. O sea, y luego incluso en producción vegetal, que yo pensaba que no, pues ahí tenemos la biodiversidad. La biodiversidad porque el ICIA pues, ha apostado por las colecciones vegetales y ya un poco en el jardín botánico pues tenemos un ejemplo en el que también trabajamos codo a codo con el Cabildo de Tenerife. Tenemos un gran ejemplo de lo que es pues, la conservación de recursos naturales. También pues, economía circular. La harina de plátano es un reciclado de un producto que se estaba tirando. La utilización del lactosuero cerrando el ciclo de la ganadería. O sea, que sin darnos cuenta, lo que tenemos ahora es que poner en valor y todas estas actividades y realmente el ICIA, su objetivo principal es el desarrollo sostenible de la agricultura canaria. Desde hace fundamentalmente 2 años, con el nuevo equipo de la consejería, es verdad que se ha apostado más, también es verdad que hemos tenido estos 2 años un poco más de recursos y fruto de esto pues es
pues la participación en todas estas actividades de formación. Y el futuro, pues prácticamente todos los investigadores del ICIA somos conscientes de que la agroecología, la sostenibilidad, la economía circular, la reutilización de subproductos y sobre todo aumentar nuestra soberanía alimentaria con productos sanos y de calidad es el futuro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues poquito a poco, colaborando con todas las instituciones y optimizando los recursos que disponemos. Bueno, pues tendremos oportunidad de abundar en eso seguramente. Ayer, como señalaba María del Rosario Fresno, se iniciaba en el ICIA este seminario. Hoy lo tenemos aquí y continúa el miércoles en Gran Canaria y finaliza el viernes en La Palma. Pero no son los únicos actos, porque creo que se mueve nuestra sociedad, esta universidad también lo hace. El próximo 23, en el aula magna de la Facultad de Física, se van a celebrar las jornadas sobre la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria en la Macaronesia, que es otra importante cita dentro del programa PERVEMAC. Bueno, quiero decir esto porque si ayer lo señalaba María del Rosario Fresno, se brindaban dos conferencias, una a cargo de don Miguel Altieri y otra a cargo de Clara Nichol. En la moderación de la primera estaba un técnico del Cabildo que forma parte del equipo, que es director, Domingo Ríos, Antonio Perdomo. El Cabildo se mueve en esta línea desde hace muchísimo tiempo. Señalaba yo antes que en buena parte, y la propia Escuela de Agrícolas, el Centro de Formación Superior de Agricultura, de Agronomía de nuestra universidad, ha contribuido decididamente en la recuperación del gran patrimonio que tenemos en Canarias de las papas antiguas. Cuando proyectaba hace un momento Altieri las imágenes de los Andes con la recuperación de las variedades de papas, inmediatamente yo que estaba sentado al lado de Domingo, pues pensábamos en ese gran tesoro que tenemos aquí y que afortunados somos de haberlo preservado y de hoy estarle dando el valor y trabajando como lo hace ahora varios investigadores del ICIA para conseguir que la polilla de Guatemala nos permita algún día liberar ese obstáculo que tenemos para desarrollar el cultivo y poder avanzar hacia adelante, ¿no? Domingo Ríos tiene la palabra. Trabajo intenso desde la conservación de la biodiversidad agrícola de Tenerife, el centro que hoy en día es un referente, no solamente para Canarias, sino creo que a nivel de todo el Estado, y que en gran medida sostiene esa arca de Noé del patrimonio que nos ha llegado a nosotros sin haber hecho prácticamente nada, y es el desarrollo y el trabajo de tantas generaciones anteriores, de los que nos han precedido, con muy poca ayuda, pero con una sabiduría considerable, que es la que ahora mismo nos relatan al mirar las comunidades campesinas en América. Lo tenemos aquí muy cerquita, en Anaga, en Teno, en la Isla Baja, en San Andrés y Sauces o en Isora, en El Hierro, es decir, en cualquiera de nuestros enclaves, nuestros hombres y mujeres del campo a lo largo del tiempo han hecho lo que hoy en día nosotros no podemos despreciar. Domingo Ríos. Gracias, Senaido. Gracias, Mary. Gracias a las autoridades de la universidad por haberme invitado. Y bueno, es un honor estar con Miguel Altieri y Clara Nichols aquí, porque la verdad que siempre he leído muchos de ustedes y siempre me ha parecido una referencia. Yo creo que es importante, cuando estaba oyendo la charla del doctor Altieri, me hizo revivir cosas que he trabajado durante mi vida y que me parecían muy interesantes, ¿no? A mí me parece que varios aspectos a destacar, o que yo destacaría, y que se han trabajado en las Islas Canarias o que se han comenzado a trabajar en las Islas Canarias, ya sea a través del ICIA, de los cabildos, de la universidad. Yo destacaría el tema de los sistemas tradicionales, de los agrosistemas. Yo creo que la capacidad que tienen las islas, y en especial Tenerife, de tener unos sistemas agrícolas, unos agrosistemas muy singulares, muy adaptados y además con una biodiversidad que ahora hablaré, yo creo que muy rica, muy interesante, sobre todo una biodiversidad local, yo creo que espectacular, probablemente por metro cuadrado única en el mundo.
yo creo que eso, además, asociado a que son la mayoría de sistemas tradicionales, yo creo que también son agrosistemas tradicionales, yo creo que eso hay que ponerlo mucho en valor desde el punto de vista agroecológico, porque creo que es una de las bases de lo que tenemos que conservar para establecer esos puentes que establecía antes el doctor Altieri hacia la agroecología, ¿no? Yo destacaría también la biodiversidad cultivada. La biodiversidad cultivada que hay en Canarias y que hay principalmente en Tenerife, aunque también hay otras islas que tienen mucha importancia en cuanto a la conservación de la biodiversidad. Yo creo que es difícil encontrar a nivel mundial un sitio, un lugar donde se encuentren tantas variedades locales y tan diversas y de tantas especies. Es decir, antes cuando estaba viendo la milpa, yo cuando doy charlas sobre el millo local, pues una de las cosas que hablo es de la milpa, porque realmente no hay sino que acercarse al agrosistema tradicional de Ico del Alto y nos encontramos en casi todas las casas, en la parte trasera, una milpa. Encontramos una asociación de millo, normalmente asociado con judías, es normal encontrar la calabaza, es decir, nos encontramos un sistema muy, muy parecido a lo que se encuentran en algunas comunidades indígenas sudamericanas, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los sistemas tradicionales de cultivos en terrazas. Es decir, cuando traemos a cualquier peruano de la zona cusqueña o de la zona Puno y ve, sobre todo de la zona cusqueña, y ve las terrazas de Ico del Alto, pues se queda absolutamente impresionado porque muchos llegan a decir, pues esto es lo mismo. Es que no solo es lo mismo, es que hay nombres singulares como llamar a las bancales andenes. Es decir, hay cosas que nos relacionan muchísimo y donde hay un conocimiento tradicional espectacular del manejo de las especies, manejo de las variedades, de manejo del suelo, de manejo en general del cultivo, que yo creo que también nos hace únicos, ¿no? Yo creo que eso hay que destacarlo muchísimo. Y ese conocimiento tradicional, tanto de biodiversidad local como de agrosistemas, yo creo que es una cosa que tenemos que poner cada día más en valor, que tenemos que recuperar. Muchas veces casi hemos pasado por encima, tanto los agrónomos como otros especialistas, sociólogos, economistas, hemos pasado a veces por encima del conocimiento popular y la verdad es que el conocimiento popular nos enseña muchísimo, ¿no? Yo me acuerdo hace años, por poner un ejemplo, me resistía a pensar por qué una variedad local de papa, la azucena, en la zona esa, zona de Ico del Alto, se decía siempre que la azucena había que plantarla en Reyes o antes de Reyes. Y otras variedades del mismo ciclo de duración, como las bonitas, había que plantarlas en torno a 20 días más tarde, o 15 días más tarde. Y yo no entendía eso, pues tenía la misma duración de ciclo, ¿por qué realmente? Y ellos decían que era necesario porque normalmente era una papa que echaba, que tuberizaba antes, ¿no? Bueno, yo no lo veía y lo que hice fue hacer una serie de experimentos para comprobarlo y efectivamente la papa azucena tuberizaba del orden de 10-15 días antes que las papas bonitas, ¿no? Es decir, que a veces el conocimiento tradicional, a veces no, muchas veces el conocimiento tradicional está claramente correlacionado con el conocimiento científico, lo que hay que buscarlo, encontrarlo, ¿no? Y muchas veces escucharlo también, ¿no? Y a veces nos perdemos, los propios agrónomos, ¿no? Nos perdemos a veces y no profundizamos en el conocimiento de los propios agricultores. También quiero, si me permite, Zenaida, hacer un reconocimiento a mis compañeros yo básicamente lo que llevo en el Cabildo es Extensión Agraria y Experimentación y el Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola, pero yo quiero hacer un reconocimiento a los compañeros de Extensión Agraria porque yo creo que están haciendo un trabajo en campo, son la infantería los que trabajan diariamente con los agricultores y muchos de ellos también son una fuente de gran conocimiento popular y de conocimiento de las diferentes zonas de cultivo, agrosistemas e incluso sistemas de cultivo, ¿no? A lo mejor quizás nos ha faltado, yo creo que nos ha faltado mucho para poder incidir en lo que puede ser la agroecología como ciencia, pero yo una de las cosas que más, de verdad, siempre me ha costado llegar es la parte del manejo del suelo. Antes Miguel Altieri incidía, me parece de las cosas que quizás en Canarias estamos, quizás Mary con la parte que ha trabajado en micorrizas, pero quizás desde el punto de vista del suelo, desde el punto de vista de otros aspectos del suelo, quizás nos hace falta incidir más, ¿no? Y nos falta quizás conocimiento, ¿no? Y bueno, en plagas y enfermedades se ha hecho mucho, como decía antes Marichu Fresno,
pero nos falta quizás sincronizarnos entre todos. Yo creo que Mary está haciendo un trabajo, José Luis está haciendo un trabajo interesante, hay gente de otros puntos, como antes nombraste, no está aquí, bueno, Tony Perdomo. Bueno, no lo veo porque me dan los focos y no... Hay gente que ha trabajado hace muchos años en agroecología. Yo creo que quizás lo que tenemos poco a poco que integrarnos todos, de la Escuela de Agrícolas hasta Licía, hasta gente, los propios agricultores, que para mí es fundamental. Y como decía antes también el doctor Altieri, la parte socioeconómica, yo creo que es fundamental y no solo quedarnos en la parte agronómica. La verdad es que es un lujo tener hoy aquí a tan ilustres visitantes y a gentes que desde nuestra propia casa, desde la estructura o de los ámbitos nos pueden hablar y compartir con todos lo que ahora mismo son inquietudes. Desde hace años, la Escuela de Agrícolas, primero de peritos, con todas las denominaciones que ha tenido, el centro hoy que dirige la doctora Camacho, pues viene desarrollando una labor que para algunos entró no siempre con el eco que se merecía, pero es que sucedía en la sociedad nuestra hasta antes de ayer, el que hablar de agricultura ecológica era hablar de perroflautas, de algo muy marginal al que prácticamente se le despreciaba o no se le daba ninguna importancia. Sé que conciliar todo ello no es fácil y lo que está haciendo en estos momentos el centro que dirige la doctora Camacho es abrirse a esa realidad que es incuestionable y es a la que el camino por el que seguramente no solamente vamos nosotros, sino que va el mundo. En esta era del antropoceno, en la que estamos ya inmersos según muchos, mirar hacia adelante y es hacerlo con valentía y entendiendo dónde nos encontramos, afortunadamente interconectados y contando con gente que están trabajando en otros muchos lugares del mundo y que nos pueden enseñar cómo hoy lo están haciendo nuestros invitados. Ángeles Camacho. Vale, en primer lugar agradecer a los organizadores de este evento el haberme invitado a estar aquí. Yo creo que yo soy la que menos sabe de agroecología, no sé de agroecología. He estado como en el polo opuesto a la agroecología, pero estoy satisfecha con la labor que la universidad está haciendo. Ha hecho muchas cosas en el pasado y por lo que tiene proyectado hacer en un futuro. Yo creo que realmente el compromiso serio de la Universidad de Laguna, esa apuesta clara, formal, por la agroecología se produce en 2016 con la creación de la Cátedra Cultural Antonio Bello. Pero yo no puedo olvidar ese pasado que tenemos nosotros en nuestro centro. O sea, yo dirijo ahora mismo un centro donde se forman ingenieros técnicos agrícolas y donde a finales de los años 80 ahí se crea en ese centro lo que todo el mundo conoce. Aquí hay muchos alumnos del centro, mucha gente que se ha formado allí. Ya desde esa época, del final de los 80, ahí se crea lo que es el SPAE. Yo creo que es de justicia y por eso lo quiero nombrar, que de ahí, que fue una iniciativa del alumnado, una iniciativa donde también había algún profesor, creo recordar, Ovaldo Hernández tuvo un papel importante en la creación de ese SPAE, y es justo nombrarlo. Estaba personal laboral, con Miguel Santos, Carlos Juan, todas esas personas, y crearon el SPAE y hicieron iniciativas muy importantes que nos ha llevado hasta lo que estamos haciendo al día de hoy. Fueron los pioneros en esto, ¿no? Vamos a ver, ellos contaban, a lo mejor no tenían grandes conocimientos y grandes experiencias, pero sí tenían esa inquietud por la agroecología. Y el centro en ese momento, acertadamente pues les concedió una serie de parcelas que hoy en día se mantienen. Tenemos 3 parcelas que estamos a punto de certificar como ecológicas y se está trabajando. Yo no sé si la Universidad de Laguna, no quiero decir que fue la primera universidad, pero sí que fue una de las primeras universidades en tener una asignatura
no de agroecología, pero sí que trabajaba con los principios, algunos principios de la agroecología, de impartir docencia en agricultura ecológica como una asignatura del plan de estudios. Teníamos una asignatura de libre elección, de agriculturas alternativas, y que desgraciadamente con la adaptación de los planes de estudios al plan Bolonia, pues ha desaparecido. Desapareció. Estamos ahora en una labor de una reforma del grado actual y estamos intentando, porque somos conscientes que la universidad no puede estar de espaldas a ese sistema diferente que nos permite lograr la sostenibilidad, el sistema de producción agraria diferente. Tenemos que abordarlo, tenemos que incluirlo en la formación y, bueno, porque creo que hay que hacerlo ya, hay que hacerlo y lo estamos intentando hacer en esa reforma del grado, pero tenemos que ser conscientes, la universidad tiene que ser consciente de que esas asignaturas, esa formación no la puede dar cualquiera. O sea, nosotros ahora mismo no tenemos personal, o sea, tenemos que contratar a profesores que sean con una formación específica. No valen, hay profesores que a lo mejor no cubren toda la carga docente que deberían, pero que no podemos utilizar para dar esas asignaturas. Tenemos que contratar personal específico, ¿no? Y bueno, estamos en eso, estamos haciendo, tenemos ese pasado del SPA, esas asignaturas, ese curso. Vamos a ver, yo cuando llegué al centro en el 2015 me encontré con unos chicos muy interesados, muy activos, muy participativos, con una actividad importante, pero que llevaban años dando un curso de agricultura ecológica. Pero yo lo senté una vez en la sala de juntas y dije, esto no puede seguir así. O sea, no se puede seguir impartiendo, o sea, hay que darle formalidad a esto, hay que darle el sello de la institución. Y entonces ellos se pusieron en contacto con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y hoy, desde el 2006, se imparte en La Laguna como curso de extensión universitaria, un curso de agricultura ecológica que, según me han dicho a mí todos estos años, es el primero en cubrir sus plazas. O sea, hay una gran demanda. Hay una demanda de técnicos, formación técnicos formadas en agricultura ecológica. Una demanda, las empresas solicitan ya esa formación. O sea, que tenemos que tomárnoslo en serio y así, por lo menos, en lo que a mí respecta y en mi centro, pues lo estamos haciendo. Estamos elaborando un máster, el que habilita para el título de ingeniero agrónomo, donde estamos viendo que hay que seguir incluyendo formación de este tipo. Y bueno, yo creo que estamos ahora mismo, yo me siento satisfecha por la labor que está haciendo la universidad con este tema y yo creo que estamos en un momento que no lo hemos vivido nunca. O sea, ahora más que nunca hay una gran relación con el ICIA, hay una relación con la Fundación, a los que estamos haciendo cosas en colaboración, abrimos nuestras aulas para sus seminarios, sus jornadas y bueno, esa labor nos aporta mucho, nos aporta a la escuela personas que son expertas en agroecología y permite que nuestros alumnos pues, continúen o tengan esa formación o se pongan en contacto con esa ciencia, ¿no? Y bueno, a mí particularmente esa colaboración con el ICIA, con la Fundación, pues para mí personalmente me está siendo muy positiva, me ha permitido conocer personas maravillosas, encantadoras, que, bueno, pues que están en sintonía, estamos en sintonía todos y creo que es un momento especial que nos ha dado y esto tiene que continuar. Estamos intentando que cuaje con un proyecto futuro de un máster en agroecología, un título propio, que ya lo decía el vicerrector. Creo que ha sido muy bondadoso la Fundación, porque nos ha dado un proyecto que ellos están desarrollando, llevan 2 años con el curso, pero se lo ha dado a la universidad ese proyecto para que la universidad lo incorpore dentro de su oferta formativa. Eso es un gesto que es de agradecer. Y también quiero agradecer al director de la Escuela Ernesto Pereda, que nos ha abierto nos ha abierto para reunirse con nosotros y mostrarles el proyecto, lo ha aceptado y se ha comprometido y estamos ya pues en fase de elaboración. No sé si va a ser el próximo año, pero va a ser, si no el próximo año el siguiente, pero ese máster se va a desarrollar y creo que va a ser la Universidad de Laguna, puede ser un referente importante a nivel nacional en cuanto a formación universitaria en lo que es la materia de agroecología. O sea, yo me siento satisfecha, pensé que no habíamos hecho tantas cosas, pero cuando uno empieza a preparar estos debates y empieza a analizar y dice, madre mía, pues sí que hemos hecho cosas.
La Sí, verdad es que y nada este es más. un momento en el que quizás poner, como ahora se emplea tanto la palabra, visibilizar lo que estamos haciendo, que muchas veces se desconoce tanto en el ICIA como en el Cabildo, como en la propia Universidad de La Laguna, y por supuesto abrir los ojos a esa realidad del mundo y de quienes a lo largo de estos años, dentro de la labor que se viene desarrollando y con el enorme trabajo de ese equipo promotor en Tenerife, en toda Canarias, en lo que es el desarrollo de los cursos, seminarios, como es en este caso el interinsular de Antonio Bello, pero evidentemente en toda la labor que viene desarrollando la fundación responsable, la Fundación del Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible, la FIAE. Como decíamos, vamos a inmediatamente, porque seguramente que habrá respuestas a las preguntas, algunos han venido ya con la pregunta formada, si es breve, se lo agradecemos 1000 veces. Amador nos va a ayudar con el micrófono y vamos a tratar de que, prométanos que no va a dar una conferencia, por favor, y si no nos dice el día que la da y vamos todos. O sea que sea breve, en una palabra. Y ya vamos, de esa manera pueden entrar varias preguntas y podemos... Exacto, por aquí hay otra también. Empezamos ya con la primera. Sí. Bueno, en primer lugar, voy a ser más breve que Pipino, pero también te recomendaría a ti que fueras breve porque estás acaparando con bastante locuacidad. Bueno, entonces lo primero que quiero hacer es reconocimiento y salud a las personas que están en la agricultura y en especial a las de a pie, no, sino a las de asada. La pregunta básica es si se cree que, compañero Altieri, el capitalismo va a permitir esta osadía a la muchachada de acaparar todo ese lado. La segunda cuestión es, me molesta un poquillo el por qué tú introduces elementos, no soy anglófobo, pero tampoco soy anglófilo, el español versus castellano, lo mínimo tan importante que el de Guillermo Jacques Peale. Venga, inmediatamente va la respuesta. ¿Le escuchó? No, No. la segunda no. Bueno, vamos La a ver, el primera capitalismo, quizás Sí, hoy, la segunda. y la segunda, el uso de los anglicismos, quizás en nuestra lengua común, bueno, como quiera, lo contesta y seguimos. Va a contestar la primera, las dos preguntas y luego ya vamos con usted. Bueno, siempre me disculpo, esta vez no lo hice porque yo soy profesor en Estados Unidos y hago un esfuerzo de traducir todo a español y algunas slides quedan en inglés, pero bueno, no creo que sea un pecado muy grande, ¿no? Segundo, no es que el capitalismo permita o no permita, ya los movimientos sociales se han apropiado de la agroecología y hay muchos espacios de esperanza en el mundo donde está funcionando. A pesar de toda la estructura que existe, la globalización, las grandes políticas neoliberales, uno va a zonas rurales y encuentra espacios de esperanza donde los campesinos están produciendo agroecológicamente, donde están ligados con consumidores, con mercados alternativos. Esto está funcionando a pequeña escala. El gran desafío es si vamos a poder hacer una transformación más global. Y eso va a depender mucho de la educación y de la conciencia de todos, porque todos somos consumidores, todos comemos 3 veces al día y todos tenemos que estar pensando de que el futuro de la humanidad depende largamente del futuro de la agricultura, porque la agricultura hoy en día ocupa 1.500 millones de hectáreas y se ha transformado en una fuerza modificadora de la biosfera de dimensiones incalculables. Entonces, tenemos que transformar nuestra producción primaria a un camino más sostenible, si no, no va a haber futuro. Lo señalaba como una especie de bypass, ¿verdad?, en este tiempo, Sí. de alcanzar una solidaridad, una alianza solidaria, me parece que le escuché. Sí, bypass son como, digamos, vías paralelas de mercados, de territorios controlados por los campesinos. Por ejemplo, hay un movimiento en Brasil que se llama el Movimiento Sin Tierra que ocupa 1 millón de hectáreas, que se las tomaron. ¿Por qué? Porque en Brasil y otros países de América Latina existe una ley que se llama la función social de la tierra. La tierra tiene que estar bajo la producción. Si los grandes latifundios no están produciendo, son sujetos a la ocupación de la gente. Y el gobierno está obligado a expropiar esa tierra para que se cumpla la función social de la tierra. Vamos con usted. Bueno, breve.
Dos preguntitas concisas, concretas. Primero, me presento, soy dinamizador socioeconómico en el ámbito de la sostenibilidad, intento desarrollar proyectos y los pongo sobre la mesa para ponerlo. Una pregunta sobre todo a las personas que están más vinculadas en el ámbito de la administración pública, ¿no? Estas propuestas, una alternativa se supone que la agricultura convencional, pura y dura, es insostenible, ¿sí? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces estas propuestas con respecto a la agricultura convencional se entiende como una opción o una necesidad. ¿Cómo la entiende? Es la única, bueno, sí. Como una, o sea, la agricultura, la agroecología en el caso las técnicas, ¿verdad? Se ven como una opción o una necesidad, porque aquí en Canarias no lo ven como una necesidad, sino como una opción, me consta, pero bueno. En general, lo convencional. Quiero que me respondan sí o no. ¿Lo ven? Vale. Vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí. ¿Puedo Entonces, contestar? Vale. Sí. No, bueno, sí o no. Entonces, vale. A partir de ahí, si la ven como una necesidad, ¿por qué aquí es el mundo al revés? ¿Por qué se hacen las cosas? Y el compañero Porcuna está conmigo porque se lo he oído a él esto y me encantó habérselo oído. ¿Por qué al que da el paso ese, al que se dedica a eso, se le cobra un canon? Un canon por hacerlo, digamos, usted quiere hacer la agroecología certificada, en el caso porque es una garantía para el consumidor. Una garantía para el consumidor, con el sello certificado, ¿no? ¿Por qué se le cobra por dedicarse a eso y al convencional que sigue como tal? No sé, esto ahora es como decir, mira, por hacer eso te multo. Vale, creo que yo lo veo como una multa. Entonces, ¿por qué no sí. o se hace algo o no se cobra, o al menos que se le multe al que no da el paso, o que se le pague al que lo da? Creo que le hemos entendido, vamos a ver, creo que se refiere a las tasas a la hora de inscribirse en el Consejo Regulador, pero bueno, vamos a... Yo he estado por una finca unos 80 o 100 euros al año. Sí, son las porque tasas, me van a certificar. Las tasas pero, de inscripción. Vamos a... Bueno, yo voy a hablar desde lo que conozco en América Latina, porque no conozco la realidad de Canarias, y te puedo decir que para nosotros es la única alternativa si queremos salir de la crisis. Inclusive el cambio climático yo lo veo como una oportunidad para que la agricultura industrial, porque también la agricultura industrial está sufriendo y está siendo muy vulnerable, con pérdidas hasta el 30% de su producción por efectos de cambio climático, por lo menos en California, en los Estados Unidos, y también en Colombia con la agricultura industrial. Lo veo como una oportunidad de poder pensar que no solamente ver el síntoma, porque el síntoma es el cambio climático, es la raíz del problema. Y la raíz del problema es el sistema que se tiene. Entonces, creo que es la única esperanza, la agroecología presenta la única esperanza, no es una opción, es la única. Desafortunadamente hay instituciones como la FAO que piensan que es una herramienta más dentro de la caja de herramientas que ellos plantean y plantean muchas falsas soluciones, como es la agricultura climáticamente inteligente o los bonos de carbono, o pintar un poquito de verde a la agricultura industrial para solucionar los problemas que esa misma agricultura está causando. Por eso es que nosotros, que acabamos de venir de esa reunión, vemos dos bandos completamente diferentes. Uno, donde creen que es una opción para los que quieran, y otro donde pensamos que es la única opción. Y la pregunta suya va preguntándonos a nosotros, sí, es la única opción. Y especialmente cuando uno trabaja con pequeños agricultores pobres en América Latina, ellos no tienen de dónde escoger. O hacen agroecología, o les queda la otra es migrar al norte a que sean explotados, o quizás la muerte. Entonces, la agroecología es una ciencia del optimismo y de la esperanza, porque no hay otra opción. Entonces, muchos de ellos han buscado la innovación por la necesidad. Y creo que muchos de los ejemplos que nosotros hemos mostrado han sido de agricultores que por su prueba y error y por su necesidad han sabido ajustar sus sistemas, y nosotros como agroecólogos vamos detrás
mostrándolo, explicándolo, el por qué funcionan y demostrándolo en foros internacionales, diciéndole que muchas de las preguntas, a las investigaciones que hacemos nosotros están en el campo. Y ayer lo dije y lo voy a repetir en un alma mater como esta. El problema, ¿sabes cuál ha sido? La arrogancia de nosotros los investigadores y profesores y los que estamos en los centros de investigaciones, a no querer ver las soluciones que están afuera, a no querer, a siempre esperar la bala mágica que viene de los centros internacionales o los centros de investigación. Y lo vuelvo a decir aquí, nosotros desde SOCLA, que es una sociedad científica latinoamericana de agroecología, que hemos hecho agroecología con las uñas, porque es muy difícil conseguir financiamiento para hacer este tipo de investigaciones que demuestren que los agricultores lo están haciendo bien, y lo seguiremos haciendo con FAO o sin FAO. Entonces, creo que porque es una necesidad. Ahora, el norte no lo quiere hacer porque cree que es una opción, mis respetos, pero consideramos que para nosotros es la única opción. La doctora Clara... El Centro Latinoamericano de Desarrollo Sustentable es una referencia. La doctora Clara participa en ese centro, que además es pionero y agrupa a más de 1.200 científicos. Por lo tanto, con toda la solidez, lo que acabamos de escuchar. Yo creo que ya refiriéndonos a la parte de la pregunta que hacía de las tasas que se cobran para la inscripción en la agricultura ecológica, eso va dentro de lo que es, digamos, los recursos de la comunidad autónoma, que podríamos debatirlo, pero seguramente serían otro foro, porque es la agencia tributaria la que cobra las tasas, como cobra las tasas universitarias o las tasas para obtener un título náutico o para poder pescar con una caña en el litoral de cualquier lugar del archipiélago. Eso es discutible, a lo mejor podríamos planteárselo a cualquier grupo político, a los parlamentarios que lo lleven al Parlamento y que se lo carguen si quieren. Pero ahora aquí, si me lo permite, vamos a ir a otros temas. Sí, no, es que me parece muy bien. Claro. Una iniciativa popular, por ejemplo, o sea, podría ser un causa. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Por allí. Buenas noches. Yo realmente estoy muy feliz de estar aquí. Pensé que me iba a morir sin haber visto esto nunca. Y supongo que si yo pensaba eso, Carlos Juan y Miguel pensaría que jamás en la vida, ni en esta ni en otra, ¿no? Salón Noble con esa pintura en el techo, hablando de agroecología en la Universidad de La Laguna. Muy bien. Y ver que el Cabildo, que la escuela y que el ICIA dicen que la agroecología es el único camino de futuro. No lo pensé nunca, jamás. Bueno, pues no lo pensé nunca, jamás. Pero, a pesar de la felicidad, yo creo que el movimiento se demuestra andando. Y en el caso de las políticas se demuestra poniendo dinero. Y le toca a Marichu ser la destinataria de mi pregunta, que supongo que lo que será el canal de hacer llegar mi pregunta a la Consejería de Agricultura. ¿Cómo puede ser que la agricultura integrada, los agricultores que hacen agricultura integrada, tengan ya en su bolsillo la subvención del PDR y no se haya convocado la ayuda para los agricultores ecológicos? Cuando todos sabemos que la agricultura integrada no es más que la agricultura casi que tienen que hacer obligatoriamente por las leyes, ¿no? Es un sinsentido esto. Es un sinsentido que en los discursos sigamos diciendo, o empecemos a decir, mejor dicho, empecemos a decir que la agricultura ecológica y que la agroecología son las apuestas de futuro, pero no tengamos las herramientas para poner eso en marcha. Y eso se hace poniendo dinero o tomando decisiones. Y creo que en eso todavía estamos por verlo. Espero tener otro foro en el que pueda decir, yo me congratulo de estar aquí porque ya veo eso. Muy bien. Yo creo que... Qué pena no tener aquí a quien pudiera responderlo, la verdad, porque creo que como directora científica pues no tiene en sus manos esa varita, ojalá. Pero sí podemos, vamos a ver, nosotros somos un centro de investigación y encima yo tengo un cargo de funcionario administrativo, no tengo ninguna responsabilidad política, pero desde luego sí que voy a transmitir
no solo a nuestro presidente, sino a nuestro viceconsejero, a nuestros directores generales y a nuestro consejero que estuvo ayer, pues las inquietudes, las preocupaciones, el cómo el cambio climático se puede abordar desde la agroecología mucho mejor que, porque yo sí que estoy totalmente convencida que desde otro, y desde luego intentaremos que no solo haya también, preguntaremos por qué ha pasado eso de que la gestión integrada tenga la ayuda antes que la ecológica y sobre todo intentar que desde la consejería se fomenten experiencias, porque viendo la conferencia del doctor Altieri y ayer de la doctora Nichols, realmente, y hablando en estos 2 días, quizás lo importante es que aquí tuviéramos alguna serie de fincas que ya lo están haciendo, que usemos más fincas como piloto para que la gente vea que realmente se puede hacer, que yo creo que viendo es como realmente se produce el cambio. Desde el ICIA lo vamos a intentar. Hoy precisamente hemos pedido al Ministerio una beca predoctoral en salud del suelo y en agroecología. O sea, y nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena, como tú bien sabes, Tony, y desde luego sí que le vamos a transmitir a las autoridades de la consejería pues toda esta preocupación. Más preguntas. Vamos a aprovechar este momento que es de lujo. Por allí tenemos a alguien que levantó la mano. Sí, quería preguntar al doctor Altieri o a Clara, al que quiera responder. Y mi pregunta es sobre algo que ya se ha hablado previamente. ¿Qué opina de los planteamientos ecomodernistas en el cultivo en ciudades mediante rascacielos con hidroponía, cultivo sin suelo, acuaponía, etcétera, y más métodos? Y mi pregunta es si en esos sistemas no se usasen productos químicos de síntesis, ni para abonado, ni para como pesticida, ¿seguiría siendo ecológico? Los techos verdes, etcétera. No, pero él habla de la hidroponía. Sí. Es otra cosa. Ya. Tú y después yo ya hablamos. Los dos. Bueno, como yo decía, la agroecología tiene unos principios fundamentales y básicamente hacer agroecología es como utilizar la ciencia, el funcionamiento de la naturaleza. O sea, estamos trabajando con ecosistemas artificiales cuando hacemos agricultura, y uno de los principios fundamentales es, por supuesto, y un componente fundamental de todos los ecosistemas del mundo terrestre, es el suelo. Por lo tanto, claro que se pueden producir cultivos hidropónicos. En Japón ustedes van y van a encontrar edificios que están llenos de hidroponía. Pero eso no es agroecología. Ahora, que gente que lo practica, tampoco la agroecología tiene la autoridad de prohibir esto, prohibir el otro, no. Pero eso se hace, pero eso no es agroecología. Sí, yo solamente quería decir que la hidroponía para mí es la antítesis de la agricultura, porque se hace una agricultura sin suelo, y el suelo es un ente vivo que gracias a él podemos producir alimentos. Entonces, a mí me da mucho miedo, porque cuando estuvimos en Japón, que fuimos a visitar estos edificios que son donde producen de forma hidropónica, porque el consumidor mal informado tiene muchísimo miedo y está confundiendo un producto sano con la inocuidad, tanto así que no quieren ni siquiera que su lechuga o su fresa toque el suelo. Entonces, están unos edificios con investigadores de bata blanca que parece que eso seduce a la sociedad de poder producir sin un melón perfecto, una fresa perfecta, y están dispuestos a pagar hasta 100 yenes por un melón. A mí lo que me dio fue miedo cuando vi eso, porque es la antítesis de lo que por milenios han hecho los agricultores tradicionales en todas partes del mundo, y que una ciencia, la ciencia y las universidades, con dinero de porque muchas universidades ha penetrado el capital de multinacionales que quieren vender, y los investigadores, por recibir ese dinero para hacer investigación, caen en esa seducción que también la venden a los consumidores. Entonces yo creo que el trabajo que hay que hacer es un trabajo de hormiga, así como lo vimos hoy en esa pancarta, de ceder el trabajo a las hormigas, porque son ellas, persona a persona, entender y valorar
primero a los agricultores, darle gracias todos los días a los agricultores que nos dan de comer todos los días, porque desafortunadamente no hay conciencia para la gente que está comiendo, y si hay conciencia o tienen dinero, se están yendo a pagar un producto caro, que la agricultura orgánica, no sé aquí, pero en los Estados Unidos y en América Latina es para la gente de una élite, así como lo es el movimiento de Slow Food, y eso no es, para mí, y me lo perdonan, la agroecología es una cosa muy distinta, porque es la democratización del sistema alimentario, es que todos podamos comer un alimento sano, es querer que las culturas se queden en el campo, es valorizar, cambiar los valores, valorizar la cultura, el territorio, y poder en una isla como esta sentirse orgullosos de tener esos paisajes tan maravillosos con sus papas, con sus cultivos, así como lo tenemos nosotros. Somos orgullosos de nuestros campos de café tradicional. Desafortunadamente parece que la modernidad pasa por otro lado, y es un trabajo de hormigas que tenemos que hacer todos, no solamente en las universidades, sino en toda nuestra sociedad. No sé el tiempo que tenemos, pero hay más preguntas, vamos a tratar de agilizarlas como hasta ahora, y les agradezco, la verdad es que quienes están interviniendo, yo creo que lo están haciendo desde mi punto de vista conciso, y eso es de agradecer, para que demos más juego, aunque yo me extienda un poquito y asumo lo que me decía el invitado. Bajo los frescos de Mariano de Cosío, un marco magnífico, como decía Tony hace un momento, para poder hablar hoy de agroecología en la universidad. Una pregunta me parece por aquí, ¿verdad? ¿Hay micrófonos? Si no, arriba vos. Aquí. Venga, adelante. Bueno, de aquí solo me conocen los alumnos de Agrícola y la directora, Antonio Ríos y Tony Perdomo, pero soy miembro de una asociación sectorial de estudiantes de ingenierías agroforestales llamada CEIAF, que hace poco que nació, y en ella hemos visto claramente la desestructuración como sistema. No hay conexión entre las universidades, y claramente hay un problema en lo que ustedes plantean, que a ver qué propuestas tienen con respecto a esto. Es decir, ¿cómo pretenden que un pequeño agricultor con 1 hectárea de terreno consiga vivir aquí, en Canarias o en España, cuando para darse esas condiciones tiene que pagar una cuota de autónomo que es inviable porque las subvenciones no las cubren y los cultivos que ahora mismo se explotan no dan de comer? Es decir, no le dan de comer, no es suficiente lo que él cultiva, no es suficiente el dinero que obtiene como para que pueda trabajar en ello. La unidad mínima, quizás, Domingo Ríos, esa unidad mínima que pudiera considerarse como rentable para... Yo, voy a intentar contestarte, pero me resulta difícil hablar de unidad mínima y de agroecología. Yo creo que es complicado. Yo lo que sí comparto contigo es que, y creo que es que en Canarias el minifundismo que tenemos nos hace, yo creo que es una oportunidad, por un lado, porque tenemos una diversidad, tenemos unas técnicas tradicionales, ¿sabes? Un mantenimiento de agrosistemas, yo creo que como casi en ningún sitio de España, y yo diría que incluso de Europa, pero tenemos también una división de la propiedad, ¿sabes?, muy grande, que creo que es lo que te referías tú, ¿no? Y la verdad que eso es de hecho, el nivel de incorporación de jóvenes al campo no es todavía, no es muy grande, más bien al contrario. También a lo que te referías tú del seguro, pues mira, ahora mismo una de las quejas que tenemos mayores en el campo es pues las inspecciones que hay por parte de los inspectores de trabajo, ¿no? Sobre todo porque se produce mucho, al ser pequeñas parcelas, agrosistemas donde se combina la ayuda de los vecinos, normalmente se comparte unas épocas a otras, pues si la viña, las papas, y la verdad es que es difícil, yo reconozco que es difícil y complicado. Tampoco te sé decir exactamente cuál es ni la superficie mínima, porque además creo que es muy complicado y no lo sé, no te sé decir con... Nosotros tenemos ejemplos que no los mostré ahora, pero de parcelas de media hectárea en que una familia produce todo lo que la familia necesita y un excedente que puede vender, y por lo tanto
y además los costos de producción son casi cero. Entonces, tenemos que pensar que la viabilidad no va solamente por la producción de productos que se pueden vender en el mercado, que es una fuente de entrada, pero también está la otra que si tú bajas tus costos de producción 50%, más encima produces toda la comida que tu familia necesita, ya te ganaste ahí aproximadamente un montón de plata, ¿no? Entonces, la viabilidad de la agroecología es que incremente la autonomía de los agricultores. Por un lado, la autonomía de los insumos, la autonomía en frente a los endeudamientos, y por otro lado, la posibilidad de vender productos, pero no sujeto a las reglas del mercado, como hablaba anteriormente, sino creando estas alianzas con consumidores que les permitan entonces tener intercambios que sean mucho más solidarios. Me parece que ya sí. Una sí, cosita, sí. porque yo creo que la pregunta del compañero es muy, muy importante y que sale siempre. Y porque es como, hay un mito de pensar de que una persona con 1 hectárea no podría vivir. Claro que la situación es muy distinta en Europa frente a lo que es América Latina. Pero también yo creo que está demostrado lo que hablaba Miguel, que se pueden bajar los costos de producción. Pero lo que nosotros queremos, digamos, pensando en lo de la distribución de tierras, que es tan importante porque no se puede alcanzar el desarrollo rural sustentable sin tierra, imposible. Y ya está demostrado que con agroecología se puede hacer una finca mucho más productiva. Ahora lo que necesitamos, o lo que se necesita, no sé cómo es la realidad aquí, es no tener una finca de 1000 hectáreas para que sea más productiva, sino 1000 agricultores con una finca de 1 hectárea, que ya está demostrado que no solamente produce un producto, sino que puede producir mucho más. Entonces, es mucho más eficiente en el uso de la tierra. Entonces, esa pregunta no es el área, es cómo se produce, cómo se disminuyen los costos de producción y cuál es el vínculo que tienen los agricultores para no pasar por la lógica del mercado y competir con la papa que viene de Holanda. Porque nosotros fuimos hoy al mercado y obviamente la papa de ustedes es mucho más cara que la papa que viene importada de Inglaterra o de Holanda. Ahí pasaría por una política pública para proteger a esos pequeños agricultores y no se importe productos que producen los pequeños agricultores. Porque así como la gran agricultura tiene subvenciones que para mí son perversas, porque siempre van a los más grandes o obligan a seguir ciertos lineamientos. Nosotros en América Latina no tenemos nada de eso y sin embargo son los pequeños agricultores los que nos alimentan. Entonces yo creo que pasa por políticas públicas para proteger a los pequeños agricultores, para proteger el territorio, consumidores que apoyen a esos pequeños agricultores y seguramente podrían florecer esos agricultores. Nosotros conocemos muchos agricultores en América Latina, en Colombia particularmente, donde un agricultor tiene los precios de hace 5 años. Y le decimos, don Carlos, ¿usted por qué no sube los precios? No, porque yo tengo mis consumidores que son solidarios. Y este señor saca los productos a las 6 de la mañana y a las 6 y a las 8 de la mañana ya vendió todo. Porque sus consumidores son la misma gente del pueblo. Son gente pobre que él con gusto les vende porque ellos apoyaron a ese agricultor cuando él necesitó, que tú sabes que los intermediarios son quienes se ganan el dinero. Entonces yo creo que no pasa solamente por cuánta área se necesita. Sé que las condiciones en Europa son distintas, pero pasa por políticas públicas que protejan a esos pequeños agricultores. Creo que es la última pregunta. Sí. Reitero mi agradecimiento, como ayer, a todos los presentes. Mi pregunta va dirigida a todos, pero especialmente me interesaría conocer la opinión de Clara y de Miguel. Por lo que estamos hablando aquí, por lo que conocemos por estudios y por los efectos que vemos cada día con los índices de cáncer en aumento, de obesidad, ¿no? El aumento también de la pobreza en las zonas rurales de los campesinos, podemos decir que este modelo industrial heredero de la Revolución Verde es un modelo de fuente masiva de vulnerabilidad, ¿no? A nivel social, alimentario, de salud, puesto que genera alimentos tóxicos, es ecocida, ¿no? Y empobrece a los agricultores. Entonces, podemos hablar, corríjanme si me equivoco, de un sistema alimentario sin ética, ¿vale? Ya comenté ayer que mi rama no es la rama de la biología ni de las ciencias, yo vengo de filosofía, hemos hablado antes de multidisciplinaridad, me parece muy interesante que se aperture, ¿no? este debate a otras disciplinas. Yo vengo de la filosofía y
ahora mismo estoy centrada en un doctorado de ética alimentaria. Entonces, mi pregunta va por ahí. Hablamos de un sistema alimentario sin ética y entonces, en este caso, la agroecología sería el paralelo de una agricultura con ética, ¿no? Por lo que acabas de decir de la solidaridad, del cooperativismo, ¿no? Y también un poco del tema político en el sentido de, si soy un consumidor y yo como en el McDonald's, como comentaba Altieri, ¿no? Como en el McDonald's estoy fomentando un tipo, un modelo, ¿no? De sociedad, no solo de agricultura, de sociedad, ¿no? Y si compro en el pequeño agricultor, en el mercadillo de agricultor de aquí, por ejemplo, estoy fomentando otro modelo, ¿no? ¿Qué papel tiene la ética alimentaria dentro de la agroecología? Le contestan inmediatamente y creo que además desde la sala muchos podrían abundar en ello. El doctor Morcillo y el doctor Serra en el Negrín y aquí Morcillo en el Hospital Universitario de Canarias lo han dicho, que vamos, ya además de ser las Islas Michelin, como las denomina, estamos volcados a tener un gasto sanitario que no tendremos recursos para controlarlo, si seguimos como vamos, ¿no? Esto en Canarias, o sea, pero vamos a conocer... Contesta. Bueno, yo en realidad estoy de acuerdo contigo. O sea, lógicamente que la agroecología tiene una ética, que son los pobres y que también el cuidado de la naturaleza y de la vida, ¿no? De hecho, uno de los documentos que nos ha inspirado últimamente en la agroecología es la encíclica del Papa, Laudato Si, donde él es muy directo ahí, donde habla de la nueva ética, ¿cierto? Y hace una crítica muy profunda al sistema capitalista y habla de esta nueva economía del amor y de los cambios que se necesitan, ¿no? Y sin nombrar la agroecología, él está hablando ahí de muchos planteamientos que son de la agroecología, de la ética de la agroecología. O sea, nuestra ética es que tenemos que priorizar los pobres, los más necesitados, la naturaleza, los seres vivos, la vida, en el fondo. Yo añadiría una cosa muy importante y que lo enlazo con la pregunta del señor que no le contesté. La diferencia que hay entre agricultura ecológica y agroecología. Porque si tú lo ves, la agricultura ecológica, los agricultores tienen que pagar por un sello. La agricultura o la agroecología no tiene sellos. Usted no ve nunca un sello agroecológico. Es más la confianza que tienen los consumidores, esta solidaridad del movimiento de Ecovida, que se organizan para visitar las fincas, entender cómo lo hacen, y pagan, creo que son 15 centavos de dólar, a diferencia de $1.000 que cuesta una certificación internacional para un agricultor campesino, que es más que lo que gana al año para poder exportar. Entonces, hay una gran diferencia y ahí yo creo que la pregunta que tú haces, porque la agroecología está comprometida no solamente con que el agricultor tenga una vida digna, que sea económicamente viable, porque de eso vive, así como el que con nosotros nos pagan nuestro salario en la universidad. Esa es la forma de vida de él, una vida digna, que también se sienta orgulloso de ser campesino y agricultor, que la sociedad lo valore, que sea ecológicamente viable también, que sea en armonía con la naturaleza. Pero hay un componente de la ética que es entender por qué son pobres. O sea, es entender la parte social y política de la agroecología, que desafortunadamente la agricultura ecológica no lo tiene, y por eso carece de esos pilares de la sustentabilidad. Es como esta mesa. La agricultura ecológica puede ser económicamente viable y ambientalmente sana, pero no es ni socialmente justa, porque no todo el mundo puede comer productos orgánicos, y tampoco es culturalmente aceptable porque impone usted puede producir con estos productos pero no con estos, impone unas reglas que las dicta IFOAM. Entonces, para nosotros aplaudimos la agricultura ecológica, creemos que es importante, pero es un camino hacia. Nosotros queremos mover la agricultura ecológica hacia una agricultura con una base agroecológica, con principios éticos, sociales y políticos, que muchas veces lo que hace la agricultura ecológica es despolitizar, y por eso industrias están metidas en esto, porque no quieren el componente social y político que la agroecología refleja. Muy bien. Yo creo
pues ya cerramos. Muchísimas gracias a todos. Creo que damos por concluido este acto con el agradecimiento a quienes hoy, yo en primer lugar, el placer de poder estar aquí y compartirlo, y por supuesto a ustedes que han aceptado esta llamada de intervenir de esta forma, y disculpen si en algún momento he tenido que ser más escrupuloso en cuanto a lo que se había establecido como tiempos, ¿no? Lo hemos entendido todos. El agradecimiento a quienes han estado hoy en este encuentro, en este debate de la Universidad de La Laguna, y por supuesto decirles que van a continuar estos días entre nosotros. Nuestros invitados estarán el miércoles en Gran Canaria, el viernes en La Palma, es decir, esta semana van a estar aquí. Seguramente que quienes estén más directamente relacionados o no, sepan que de alguna forma pueden contactar con ellos a través de los organizadores, y estoy seguro que tendrán oportunidad de hablar y con más tiempo desarrollar y atender cualquier consulta que quieran formular. Gracias a todos y buenas noches.